Presentar. Si querés, Mer, poner a grabar. Buenísimo. Gracias. Mi nombre es Federico Siders, soy el coordinador de la Comisión de Ganadería de CREA Litoral Sur. Y la idea de hoy es, bueno, tener un mejor panorama que nos va a estar explicando Julio Reggi de Betanco sobre cómo viene el escenario de garrapatas en Entre Ríos y tratar de llevarnos algunas herramientas como para poder empezar a sortear este tema que ya llegó y que se está expandiendo cada vez más. Así que de mi parte los dejo con Julio. La idea es ir haciendo las preguntas por el chat. Si son preguntas aclaratorias, las iremos mechando durante la charla y en el caso de que sean de otras temáticas o las preguntaremos al final, ¿sí? También al final hago un espacio de preguntas, así que no se preocupen. Si quedan dudas, las resolvemos al final de la charla. Ahora sí, dale nomás, Julio. ¿Está listo? Ahí te voy a pedir, así no me tapa acá sacame perdón, ahí toqué no sé qué cosa. Ahí Eh, aparece la barrita de arriba, apretás sí, OK y sale. para. ¿Qué pasó con mi pantalla? Acá está. Nosotros estamos viendo la presentación. Ahí está. Ahí ¿Ves? está. Perfecto. Está, porque si no me salían arriba de la pantalla. Ahí está. ¿Está perfecto? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme participar de las reuniones del grupo con un tema tan crítico, tan sensible en los últimos tiempos. Y la idea de este tipo de charlas que venimos desarrollando ya hace un tiempito es tratar de que se entienda cuál es el escenario de los próximos años, en este caso para Entre Ríos, respecto a la problemática de garrapata. Y cuando uno habla de escenario, tiene que entenderse que hay muchos componentes en ese escenario. Y es importantísimo que los productores entiendan cómo van a actuar esos componentes y cómo van a modificar el escenario, ya lo están modificando, y cómo nos tenemos que adaptar a ese nuevo escenario, porque va a ser importantísimo entenderlo y adaptarse. Eh, una de las primeras, a ver que no está, No, no está pasando, ¿no? no, no pasó, vamos a ver, a ver Si qué no pudo haber puedes, pasado. puedes salir cerrar el PowerPoint y volver a abrirlo. Sí, ¿no? No, sigue estando la placa inicial, ¿no? Ahí está, ahí salió. Ahí salí, voy de vuelta. Dale. Ahí va. Ahí sale. Sí, ahí está. Ahí está, ahí se mueve. No, te decía Sí. hoy justamente del que acá al costado me salen ustedes y me tapa por ahí algo, pero Ah, si ustedes lo ven, si ustedes la ven completa, no hay problema. ahora se ve perfecto y pasa Está bien. listo. Perfecto. Dentro de lo que normalmente hablamos en la introducción siempre es hacer entender que a nivel mundial, no es un problema solo en Argentina, es a nivel mundial. Y desde todos los ángulos, la mayor limitante, el ectoparásito más importante en la ganadería en regiones tropicales y subtropicales del mundo es, sin duda alguna, la garrapata. Y constituye
el mayor obstáculo para una producción y comercialización ganadera eficiente, rentable y sustentable, debido a las pérdidas directas e indirectas que ocasiona. Respecto a este término de sustentable, lo hemos agregado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en un escenario en el cual podemos llegar a estar incluidos, donde no podamos controlar garrapata, algunas producciones ganaderas, sobre todo las medianas y pequeñas en escala, pueden ver afectada la sustentabilidad del sistema, es decir, no van a sobrevivir. Eso es una cuestión que es muy importante entender. Y todavía, más allá de que tenemos que empezar a abrir la mente, porque hay desarrollos en el horizonte sobre productos no químicos, todavía el principal método de control es químico. Y todavía, cuando uno dice todavía, es por los próximos años, al menos. Todo lo que hay es en desarrollo y los desarrollos llevan mucho tiempo en llegar a una escala comercial. Pongo lo del escenario mundial porque también está relacionado respecto al posicionamiento eventual de la Argentina como exportador de carne. Eh, en líneas generales se habla que para el 2050 la población mundial llegará a 9.000 millones de personas, la clase media será de 3.000, el mayor crecimiento será hasta 2030, o sea, dentro de poquito. La demanda de carne, leche y huevos será del 60%. Se requerirá un aumento del 43% en la producción mundial de carne para satisfacer esa demanda. Y si no somos eficientes y no hay innovación, se necesitarían 2.400 millones de cabezas más que las actuales 1.700 millones. Es decir, ahí cobra importancia la palabra eficiencia, y esto es a nivel mundial, a nivel país y a nivel regional. Los mercados, a su vez, esta clase media que va a demandar mucha carne, a la vez va a ser muy exigente en inocuidad alimentaria. El tema residuos cobra alta importancia. La salud pública respecto a la toxicidad y seguridad de los productos que usamos, salud animal, bienestar animal y medio ambiente, el tema contaminación. Uno lo puede leer como exigencias genuinas o lo puede leer también como probables barreras pararancelarias en algún momento. Pero como sea, tenemos que cumplir. El centro de gravedad de la producción de carnes se desplaza hacia el Mercosur ya hace un tiempo y claramente Argentina podría ser uno de los mayores protagonistas. No podemos olvidar que Uruguay, Paraguay fueron ocupando, ni hablar Brasil, ocupando lugar que nosotros fuimos dejando. Respecto al escenario local, tenemos reinfestación de grandes áreas, tenemos resistencia a varios principios activos, resistencia múltiple. Esto significa que, como en los últimos años la mayoría de los productos que se usaron son de amplio espectro y muchas veces usamos para un parásito determinado sin tener en cuenta el efecto que tiene en la especie no target del tratamiento, fue generando resistencia en otras clases de parásitos. Por ejemplo, tenemos resistencia en garrapata al grupo de las lactonas, ivermectina, doromectina, abamectina, y también en parásitos gastrointestinales y en bichera, o cipermetrinas y fosforados, garrapatas y mosca de los cuernos. Y así un montón. Tenemos aumentos en las pérdidas por parasitación. Esto tiene relación con lo anteriormente descrito. ¿Por qué? No podemos dejar de ver que en nuestra región conviven no solo garrapatas, sino un montón de parásitos en tiempo y espacio, ¿sí? Al haber resistencia de esas características, las pérdidas por parasitación por cada uno de los parásitos se multiplican. Esto otro también tiene que quedar muy claro, después vemos algunos datos.
En líneas generales, en el norte completo, sea NEA o NOA, los rodeos no son estables enzooticamente. Esto es a la luz de todos los últimos estudios, la inmunidad no es la adecuada. Es decir, no es que tienen o no inmunidad, sino la inmunidad no es la adecuada. Los rodeos son inestables enzooticamente. En líneas generales no hay una advertencia de la criticidad del problema de garrapata, de tristeza y de resistencia. Si solamente se reacciona, somos muy reactivos al problema cuando hay altas tasas de morbilidad y mortalidad. Tenemos dificultades en la comercialización. Hoy es muy común escuchar que a determinados destinos no se puede enviar. Tenemos alta densidad de huéspedes alternativos y tenemos esto que acaba hoy decía, del riesgo de no cumplir con las exigencias de los mercados más importantes, de alto valor. En ese escenario tenemos cambios en el ambiente, tenemos cambios en la industria, que es la que investiga y desarrolla las herramientas con las cuales nosotros queremos controlar garrapata. Tenemos resistencia química, tenemos cambios en las instituciones, cambios en los estatus sanitarios de algunas provincias, tenemos cambios en los sistemas de producción y tenemos serias deficiencias, en líneas generales, de infraestructura y personal. O sea, no hay personal y menos personal calificado. Y tenemos cambios en los sistemas de comercialización, han cambiado muchísimo. Tenemos que comprender, cuando queremos entender el escenario, una parte importante tiene que ver con el hábitat, es decir, cómo es el hábitat de nuestra región para la garrapata para comprender cuál es el lugar en el cual queremos producir o ser eficientes. En líneas generales, se habla siempre, se toma como referencia este trabajo de Spat en el 1994 y hablamos siempre que en todo el norte ocupa 80 millones de hectáreas, ocupan todas las provincias del norte, parasita entre 16 y 18 millones de cabezas y solamente en temas de potencial productivo dejamos de ganar 120 millones y hasta 250 millones de dólares. Ahí a la derecha hay un cuadrito, perdón, para que tengan una idea de lo que está pasando. Ese cuadro es de 1904 y es el límite más al sur desde donde se comenzó el proceso de erradicación de la garrapata. Y la línea roja es más o menos a donde estimamos que está. ¿Qué es lo que significa esto? La garrapata lo que está haciendo es reinstalarse en el hábitat natural. Es decir, está recuperando el hábitat natural del cual fue erradicada. Eso es lo que está pasando. Si uno mira, básicamente lo que condiciona el ambiente de la garrapata son temperatura y humedad, y uno puede ver tres tipos de áreas, ¿sí? Un área favorable, que es la que coincide en líneas generales con lo que consideramos área subtropical sin estación seca, donde prácticamente no hay déficit hídrico y solamente un mes al año temperaturas menores a 14 grados y medio. Y luego hacia el oeste y hacia el sur, por déficit hídrico mayor y 3 o más meses con temperaturas medias menores a 14 grados y medio, encontramos áreas intermedias. Encontramos el área templada y área subtropical con estación seca. Eso le da cierta estacionalidad a la temporada de garrapata. Y luego tenemos áreas desfavorables, donde el déficit hídrico es aún mayor o las temperaturas son más frías. Las áreas anegadizas, es decir, todas las áreas, como los malezales de corriente, los bañados, todas las áreas bajas que gran parte del año tienen agua, son áreas desfavorables al desarrollo de la garrapata. Y esas áreas pueden estar incluidas dentro de áreas favorables. Es decir, en una misma región podemos encontrar las dos condiciones.
Y esto sucede también a nivel de cada establecimiento. Muchas veces tenemos establecimientos en zona favorable, donde hay alternancia de loma, que es un área favorable al desarrollo, y zonas bajas, que es un área desfavorable. Si uno mira Entre Ríos, las características, uno podría trazar una línea así. En general es más gradual la transición, pero claramente el área favorable sería la zona de los departamentos del norte, el área intermedia y después un área más desfavorable que son los departamentos de más al sur. A esto hay que agregarle, para entender qué sucede en esa área, es entender que en áreas favorables al desarrollo de la garrapata hay 4 a 5 generaciones por año, nacen larvas todos los meses, con un 80% de viabilidad de los huevos. Es decir, por eso es el área más favorable al desarrollo de la garrapata. Nacen larvas todos los meses, quiere decir que la población fluctúa, pero no desaparece. Fluctúa, pero no desaparece. Si yo me voy a un área intermedia, el comportamiento es de 3 a 4 generaciones y esto está en relación a si es un año seco y frío o húmedo y cálido. No nacen larvas todos los meses, hay estacionalidad, la viabilidad disminuye el 60% y luego las áreas más desfavorables que tienen baja viabilidad de los huevos, entonces después la parasitación posterior es menor. Lo único que es uniforme a las 3 áreas es la cantidad de huevos que pone cada teleogina. En promedio, 3.000 huevos. Eso es el ambiente y también tenemos que estar atentos a los cambios ambientales porque modifican y pueden modificar el ambiente. Hay estudios que se hicieron ya hace unos años que toman en cuenta solamente cambios de temperatura y humedad, aumentos de temperatura y el nivel de precipitación, y determinan esos estudios que eventualmente en condiciones de las actuales condiciones en las que se hizo ese estudio o aumento de temperatura y humedad, la zona endémica para garrapata podría llegar a ser incluyendo una franja de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y eso, en la parte de al lado del slide, ustedes pueden ver, después se hizo otro estudio, más en Santa Fe, para ver que podría llegar a afectar ese cambio áreas muy críticas como son las áreas más lecheras, el departamento Castellanos y las colonias, con lo cual ahí sí es más grave el asunto. En el caso de Entre Ríos también podría llegar a afectarse esas áreas en el área central que ya está siendo invadida por garrapatas, donde además hay un stock bovino muy intenso. Ustedes pueden ver ahí en las placas estas que es la densidad de tambo y densidad de bovinos. El área central de la provincia tiene una densidad muy alta de bovinos y también el área de tambos, ¿no? Luego se hicieron otros estudios más nuevos que los hizo la gente de INTA Rafaela con también Agustín Estrada Peña, que es el que hizo el estudio anterior, donde además de temperatura y humedad, involucran todos los datos que había de estudios epidemiológicos de la garrapata y todo lo que tiene que ver con ambiente y producción. Cuando uno pone todo eso, ahí llega a la conclusión este estudio que el centro de Santa Fe y el centro de Entre Ríos sí sería endémico, en cambio más al sur no. Y tiene que ver no solo con temperatura y humedad, sino con cambios en el ambiente, cambios por los sistemas de producción. Es decir, hay mucha agricultura, hay forestación, eh, hay pasturas, hay un montón de cosas que condicionan a una población de garrapatas a sobrevivir. Pero sí tiene que quedar claro que la franja central, que es la franja intermedia, la zona intermedia, sí sería endémica. Y hace la salvedad para la zona más desfavorable, que si bien no sería endémica, eventualmente la introducción de hacienda con garrapatas desde septiembre hasta fin del otoño sí
tendrían problemas, porque en esa etapa del año sí proliferaría y afectaría a hacienda no inmunizada, ¿sí? Que no tiene inmunidad, eventualmente hablando de tristeza. Este cuadro es para tener una idea, esto me lo pasó Gabriel Simonato, para tener una idea actualizada de los focos más nuevos y pueden ver la relación que hay con el área favorable, área intermedia y desfavorable. O sea, tranquilamente uno puede ir haciendo un análisis y tomando alguna conclusión respecto a hasta dónde iría llegando. ¿Qué es lo que pasa de acuerdo a la zona favorable, intermedia o desfavorable cuando yo no puedo controlar o un leve control de garrapata? ¿Cuál es la tasa de parasitación en los animales? En zona favorable al desarrollo de la garrapata, cuando no puedo controlar garrapatas o no controlo porque no quiero controlar, como hay también, la tasa diaria de parasitación durante un año, contando solo las teleoginas, es decir, la hembra adulta, oscila entre 350 y 450 garrapatas por día. Es una tasa diaria promedio. Claramente en temporada de garrapata con altas infestaciones y después baja, pero eso es la tasa promedio. Si yo hago 6 o 7 tratamientos, que deprime bastante a la población, pero de la forma habitual, que es espero a ver garrapatas arriba del animal para hacer el primer tratamiento y después espero de vuelta que se garrapatee para hacer otro tratamiento y así sistemáticamente, la tasa diaria baja a alrededor de 105. Igual es muy alta. Y en zonas bajas, donde son desfavorables, la tasa diaria puede llegar a alcanzar a 28. Es decir, también es un número. ¿Cómo se ve en un gráfico el comportamiento a lo largo del año? Ahí hay 3 cuadros. El que está arriba a la izquierda es el de zona favorable, donde pueden ver una raya, una flecha roja, que es la que indica el nivel de contaminación de los pastos. Es decir, en una zona favorable al desarrollo de la garrapata, el nivel de contaminación de los pastos es alto, es del 80%. Y la población fluctúa de tal manera. Entre fin de agosto, septiembre, octubre y noviembre se produce lo que se llama el primer pico de nacimiento de larvas de garrapata, que en líneas generales se le dice la primer generación. Ese primer pico de nacimiento de larvas, cuando no la controlamos de manera eficiente, como es la primer generación, es la que nos va a dar origen a la segunda y después a la tercera y después así a la cuarta sucesivamente. Y ahí radica uno de los cambios de enfoques que queremos lograr respecto a la importancia de un control muy exigente de esta etapa del año. Es decir, sentido común, si yo elimino la primera generación, no hay segunda ni tercera. En el caso del cuadro que está a la derecha, arriba a la derecha, es de zonas más secas y el caso de que está abajo de zona más fría. Ese en particular corresponde a los estudios del doctor Ivankovich en la zona de Paraná, hace en la década del 80. Pero sirve de referencia para ver en la línea roja, naranja, la estacionalidad. ¿Para qué uno muestra esto? Para que tengan en cuenta que la estacionalidad climática en la zona intermedia ayuda al control o la erradicación. Es decir, si yo me pongo las pilas, hablando en criollo, entre fin de agosto, septiembre, octubre y noviembre, realmente le doy a la población un palazo. De la misma manera en los otros, pero más porque me ayuda la estacionalidad. Estos son estudios más nuevos, seguidos a los de Ivankovich, los hizo la gente de INTA en distintas localidades de todo el norte, para ver el comportamiento que tiene la población a lo largo del año. Es muy importante entender esta dinámica poblacional para aplicarla en los programas de control o erradicación.
Ahí a la izquierda, en la curva, pueden ver lo que acabamos de ver en los otros gráficos, no, nada más que de manera más continua. Y ahí se puede ver cómo la población va creciendo en la medida que el control no existe o es malo. Es decir, hay una primera generación, un primer pico de nacimiento de larva, y a medida que yo voy dejando crecer la población aumenta notablemente. Ese gráfico es importante para entender por qué entre febrero, marzo, abril y mayo ocurren la mayor cantidad de problemas de tristeza, por ejemplo, por babesia. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de población, mayor número de individuos de garrapatas contaminadas con babesia y aumenta la probabilidad de tristeza por babesia. En el cuadrito de abajo que dice La Paz Entre Ríos, en esa localidad, ahí uno puede ver cómo la garrapata que fue lo que cayó del animal en fines de marzo y abril puso los huevos, esos huevos transcurrieron toda la etapa de otoño e invierno, incubándose, nacen las larvas y las larvas pueden sobrevivir hasta agosto-septiembre, que es esa primera subida de garrapatas que tenemos en los animales, que es lo que hay que eliminar. El ciclo de la garrapata, si bien ya habrán escuchado muchísimas veces del ciclo, yo simplemente más allá de hacer referencia que tiene una etapa parasitaria y una etapa libre, como huevos y larvas, hago hincapié en que se comprenda que el ciclo tiene una duración como moda, es decir, la frecuencia, la mayor frecuencia de presentación, la moda, es de 23 días. No hay promedio. Y hay un mínimo de 20 y un máximo de 41. ¿Por qué uno hace referencia a esto? Porque acá radica uno de los primeros errores cuando no podemos controlar garrapata aplicando cualquier criterio, que tiene que ver con si yo estiro mucho los intervalos de aplicación de garrapaticidas, o sea, la frecuencia, si yo estiro mucho, estoy simplemente permitiéndole a toda la garrapata que maduró a los 20 días y hasta los 41 días caer de vuelta al pasto, poner huevos y ya dejar sembrado para los meses siguientes. ¿Sí? Es decir, si yo dejo garrapatear ahora al comienzo de primavera para empezar los tratamientos, ya cayeron teleoginas de los animales, pusieron huevos y esos huevos son los que van a nacer entre fin de noviembre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre. De ahí la importancia de comprender esto. Respecto a las pérdidas, en líneas generales se agrupan así en dos grupos, directas e indirectas. Indirectas, el costo de los garrapaticidas, el costo de movimiento de los animales, mantenimiento de los baños. Y indirectas son los efectos sobre el peso corporal, efectos sobre la tasa de natalidad, mortalidad de parasitación, mortalidad por enfermedades asociadas, esto es tristeza, y el costo de las enfermedades asociadas y la depreciación de los cueros. Vamos a arrancar por tristeza, que es lo que siempre nos alarma porque es muy dramático y se entiende. En líneas generales, siempre hablamos de un 2,2% de prevalencia, se toma como referencia sobre el stock nacional. El 50% de los animales muere sin ser tratado. Y acá después vamos a ver una cuestión que en los últimos años tiene que ver con lo que hablábamos hoy, deficiencia de personal y cambios en el ambiente. El animal muere sin ser tratado porque nadie lo vio, nadie advirtió los primeros síntomas para tratarlo en tiempo y forma. El 50% es tratado, un porcentaje muy importante muere aún tratado por la misma situación que hablábamos antes. No lo ven a tiempo y es tratado tardíamente, y el desconocimiento a veces que hay de cuando usamos un producto para
tristeza, tenemos que entender que lo que hace es matar a el parásito que está provocando la tristeza. No recupera la anemia. Es decir, el animal que es tratado tardíamente con una anemia ya pronunciada se va a morir igual. De ahí la importancia de la vigilancia, el recorrido y la vigilancia para tratar lo más temprano posible. Hay un número muy alto de abortos, de mermas, hay una gran pérdida de peso y los que se curan, tardan un año en recuperar una eficiencia productiva y reproductiva. ¿Qué significa esto? Que un toro que en el periodo previo al servicio tuvo un brote de tristeza y se curó, no puede ser puesto en servicio porque no va a funcionar. Respecto a los vectores, están clasificados, o sea, los vectores acá yo lo dividí para separar un poco las cuestiones y es anaplasma, marginales, Babesia bovis y Babesia bigémina. En el caso de Babesia bovis y bigémina, sí solo es transmitida por garrapata, solo funciona con garrapata. ¿Sí? En el caso de anaplasma hay un montón de otros vectores, como ustedes pueden ver, y el principal es la vía iatrogénica. El que mayor impacto epidemiológico tiene en la actualidad es la vía iatrogénica, es decir, la no limpieza y desinfección de los instrumentos mecánicos que pueden transmitir de un animal portador, que queda portador de por vida, por cierto, que se curó y se salvó y queda portador de por vida. Cuando yo no limpio y desinfecto los instrumentos, hago que transmito mecánicamente porque se cumple una de las leyes, de las reglas, que es la transportar sangre fresca de un animal a otro. ¿Sí? En segundo término están los tábanos y están en segundo término ¿por qué? Porque los tábanos tienen la capacidad sí de transmitir, pero la cantidad de sangre que pueden llevar en el pico es menor y cuando tienen que volar entre animales y los animales están distantes, esa sangre no llega fresca. Es decir, ahí la diferencia entre una vía, la transmisión iatrogénica, y la de los tábanos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los tábanos es por goteo, la presentación de los síntomas de los animales que van apareciendo es por goteo, significa que en un lapso de tiempo largo van apareciendo algunos animales y en cambio en el caso de la aguja u otro elemento mecánico es explosivo, son muchos animales en breve periodo de tiempo. Eso es importantísimo tener en cuenta a la hora de hacer los tratamientos. En el caso de por goteo, vale la pena la vigilancia y el tratamiento temprano. Animal que va teniendo problemas se trata, pero en el caso de un brote explosivo, se trata todo el lote porque no lo van a detener. Esa es la opción. En tercer término, es el vector garrapata en el caso de anaplasma. Es decir, acá hay que empezar a separar estas cuestiones y solo se cumple cuando, en el caso de anaplasma, las garrapatas en estadios adultos como macho y algunas hembras adultas la pueden transmitir. Y tienen que cumplirse algunas condiciones como estar animal contra animal o animal muy cercano, en la cual eventualmente algún elemento baje y suba al otro, cosa que no es habitual. Sí se da en algunas condiciones de, por ejemplo, rodeos sobre pastoreos intensivos donde los animales están más cerca uno de otros y entonces esta condición se puede cumplir. Y luego está la vía transplacentaria. En el caso de anaplasma, tener en cuenta esta situación, tener mucho en cuenta esta situación de que los animales, en este caso las hembras, que se enfermaron y se curaron, quedan portadores de por vida. En el caso del anaplasma tiene la particularidad de modificar constantemente las proteínas de la membrana de superficie, de tal manera que el sistema inmune no reconoce a tiempo como para actuar. Se mantiene
se mantiene en un nivel equilibrado y ante situaciones de estrés, el nivel de parasitemia aumenta y si justo coincide con una etapa de la preñez avanzada, va a pasar a través de la placenta y eventualmente si tiene fiebre la vaca preñada, va a abortar, va a desencadenar el aborto o eventualmente ese ternero va a morir a los pocos días. Respecto a el estatus de la zona norte, tanto NEA como NOA, es importante entender esto. En los últimos años se hicieron muchos estudios y se llegó a la conclusión que el 72% de los establecimientos del NEA y el 83% del NOA no tienen la inmunidad adecuada, es decir, son inestables zoóticamente, en mayor o menor medida, pero no tienen la inmunidad adecuada. Y esto está en ese trabajo, es un error considerar que un rebaño presente alto nivel de inmunidad contra babesia por estar ubicado en zona infestada con la garrapata. Es decir, y acá hay un cambio de paradigma, que es difícil, pero ese concepto de nacido y criado en zona de garrapata como sinónimo de inmunidad no se corresponde con los datos. Es decir, no siempre va a ser así. Puede darse, sí, pero no es sinónimo de inmunidad. Este es un cuadro de la casuística de los últimos años del centro-sur de Corrientes, vale como referencia. Ha habido un aumento de casos, pero en particular vale el comentario siguiente. Primero, un porcentaje importante, casi el 50% de las muestras que se envían como tristeza son tristeza. Es decir, ahí radica la importancia del diagnóstico diferencial. Y un porcentaje muy alto de lo que es tristeza hoy es anaplasma y la mayoría se concentra en los meses de marzo y abril. Tiene que ver y es importante, de vuelta a lo que comentábamos recién, de la importancia de la transmisión mecánica y la importancia de la limpieza y desinfección de las agujas, ¿sí? Cuando hay vacunación. Respecto a la disminución de la ganancia de peso, que es en líneas generales y no advertida, lo que genera mayor impacto en todo un rodeo de cría a la hora de ser eficientes o no. Cuando un animal se garrapatea, tienen primero anemia y después estrés. La disminución del apetito y las alteraciones del metabolismo y digestión se aparecen como consecuencia del estrés que provocan las garrapatas. Las garrapatas provocan estrés. Está súper publicado. Una garrapata teleogina que cae del animal que completó el ciclo en 23 días consume por lo menos 3 gramos de carne, el equivalente a 3 gramos de carne. Y hasta 8,9, casi 9 centímetros de leche, mililitros de leche, el equivalente. Un animal en zona favorable, donde no se controla bien la garrapata o hay mucho descontrol, puede dejar de ganar entre 60 y 80 kilos al año. Esa es la diferencia entre tener garrapata o no tener garrapata. Una condición a tener en cuenta en esta época en particular que comienzan los servicios. Ustedes habrán visto más de una vez estos datos porque son de 30, 40 años de estudio de INTA Mercedes, donde correlaciona la importancia de la condición corporal con los porcentajes de preñez de un rodeo. Según ese estudio, una condición corporal de 2 preña el 55%. Una condición corporal de 3 preña el 80%. La pregunta que me tengo que hacer es, si yo dejo garrapatear a la salida de invierno, comienzo de primavera, explosión de garrapata y dejo garrapatear, ¿cuál va a ser la condición corporal? O sea, claramente va a perder peso, o sea, la condición corporal va a estar eh, puesta en riesgo y además, si durante el servicio se deja garrapatear, va a seguir perdiendo peso y condición corporal. Entonces va a haber
una reducción en los porcentajes de preñez. Es uno de los impactos más importantes y no tenidos en cuenta. Pero a la vez, cuando medimos eficiencia, medimos según esta fórmula, terneros por hectárea, donde hay una parte central de esa fórmula que es la cantidad de vientres sobre vacunos totales, que es cuanto yo más tempranamente pueda entorar mi vaquilla, más vientres voy a tener. Si yo me voy después de los 24 meses, ya se complica la cosa. Y ahí entonces, si hasta el destete, yo tengo destetes tardíos porque tengo garrapatas y la vaca tiene mala condición y además le consume leche, o sea, consume sangre y el equivalente es que cada teleogina consume a un equivalente a 9 centímetros de leche, el impacto se va a ver en el ternero. O voy a tener un destete más liviano o voy a tener un destete más tardío. Y a partir del destete hasta el primer servicio, para llegar a un peso de entore cuanto antes y según el biotipo, tengo que ganar por lo menos 250 gramos por día. Si mis animales tienen garrapata gran parte del año, claramente no lo voy a lograr. Ahí a la derecha yo tengo un cuadrito, hay un cuadrito respecto a que muchas veces apelamos a la nutrición, a los suplementos, pero nos olvidamos de control de garrapata. Fíjense ahí, para producir 1 kilo de carne se necesitan 8.582 calorías de energía metabolizable. Cada garrapata me consume casi 20. Disminución en la tasa de preñez. ¿Dónde está el impacto en la tasa de preñez de la garrapata? Recuerden el gráfico, ¿sí? Hay una explosión de nacimientos entre septiembre, octubre y noviembre y diciembre, que es cuando coincide con el servicio de primavera, y esto genera estrés y se clasifica como un estrés fisiológico y nutricional que afecta a machos y hembras y que demora la preñez en 90 días, afectando al 10% de las hembras. Esto en líneas generales. ¿Qué es lo que pasa? Primero decíamos que genera estrés. Eso reduce la ingesta y alteración de metabolismo, produce efectos reproductivos específicos, y ahora vemos por qué, e inmunosupresión. Todo eso genera la garrapata en esta etapa en particular. Eso es lo que genera el estrés fisiológico y nutricional que afecta a machos y hembras, demorando la preñez en 90 días y afecta al 10% de las hembras. ¿Cuáles son los efectos reproductivos específicos que afectan a ovarios y útero? Primero, el punto central es dejar garrapatear genera estrés y el estrés libera básicamente cortisol y el cortisol desequilibra todo lo que es el balance hormonal reproductivo y esto produce reducción en la tasa de concepción, incrementa el intervalo parto-concepción, afecta el tiempo del ciclo estral, reduce la calidad del ovocito, daña la implantación del embrión, aumenta el riesgo de pérdida embrionaria y daña el desarrollo embrionario. Eso causa la garrapata al generar estrés en esta época del año. Otras pérdidas que no tenemos cuantificado y está relacionado con la resistencia múltiple que hablábamos hoy. Ustedes saben que el grupo de las lactonas, en particular la doramectina, no anda, ya hay resistencia en miasis. Entonces lo que empezamos a ver es lo siguiente. Una de las particularidades que tiene la garrapata cuando introduce el hispostoma para poder alimentarse es la secreción de determinadas moléculas, alrededor de 500, pero dentro de las más importantes están las que inhiben todo lo que tiene que ver con la coagulación, de tal manera que el fluido de su alimentación es constante, su alimentación es constantemente fluida. ¿Qué es lo que sucede cuando hay bichera? Cuando la garrapata cae, al completar el ciclo, deja una herida abierta, sangrante. El problema no es una garrapata, sino que son cientos de garrapatas.
Y entonces ahí se complica porque a veces afecta a la vulva, puede afectar un cuarto de ubre, y en ese caso la hembra tiene que ser descartada. ¿Cuánto es? No, no lo sabemos, pero tiene alto impacto en los últimos tiempos. Entonces, ¿dónde impacta? En todo. Menor peso al destete tardío, recría ineficiente, primer servicio tardío, mayor porcentaje de hembras improductivas, menor condición corporal al servicio, menor porcentaje de preñez, alto porcentaje de merma, menor porcentaje de ternero por hectárea. Es decir, dejar garrapatear o estar con garrapata gran parte del año es ser ineficiente. Nos lleva a ineficiente. Entonces, todos estos índices que han logrado podrían perderse. Es decir, hay algunos que no van a poder evolucionar y otros irían perdiendo estos índices que han logrado. ¿Sí? Esto me lo compartió Federico para tener una idea. Bueno, con todo el esfuerzo que van logrando todos estos índices, tratando de mejorarlos, claramente si no se logra controlar garrapata, se va a retroceder. Y acá este cuadro también, para lograr un pequeño cambio de enfoque, tiene que ver en qué momento del ciclo de la garrapata se generan la mayor cantidad de pérdidas. Primero, Babesia bovis es transmitida por la larva de la garrapata y se tiene que dar la condición de que tiene que haber, de hecho hay una cada 10.000 en líneas generales, Babesias bovis o sea, una garrapata con babesia en 10.000. Es decir, si yo dejo crecer la población de garrapatas, lo que estoy es aumentando la probabilidad de presencia de babesia en esa población, aumentando la probabilidad de brote de tristeza por babesia bovis. Por eso no hay que dejar crecer la población, hay que actuar ahora. El otro punto es, babesia bigémina y anaplasma son transmitidas por los estadios poslarvales, es decir, adultos. Entonces, si yo dejo garrapatear, dejo que haya mayor cantidad de adultos sobre los animales gran parte del tiempo, simplemente le estoy dando la probabilidad, la posibilidad de que haya riesgo de brote de tristeza por esos elementos. Y después tenemos que la mayor ingestión de sangre, el 80% prácticamente de la ingestión de sangre de todo el ciclo de la garrapata, se da en las últimas etapas, en las últimas 24 a 48 horas, cuando está por caer a desovar para alimentar esos huevos. Es decir, si yo dejo garrapatear, estoy permitiendo esa disminución de ganancia de peso porque pierde sangre el animal. Y de la misma manera, la presencia de miasis es la herida abierta sangrante que deja el adulto, la hembra cuando cae. Si yo no tengo adultos o interrumpo el ciclo constantemente y no dejo adultos, no va a haber herida para la miasis. De ahí que el cambio de enfoque, no hay que dejar garrapatear. Otro punto importante a que tienen que tener en cuenta es el fenómeno de la resistencia, porque tenemos que adaptarnos y aprender a manejo de la resistencia, es muy importante por el contexto. En líneas generales, se habla de que es la habilidad de una población de parásitos de tolerar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de los individuos de la población normal o susceptible de la misma especie. Este es un concepto mundial. Es un fenómeno preadaptativo y esto tiene que ver con, hay una frecuencia inicial variable según el principio activo, que tiene que ver con que constantemente hay mutaciones genéticas que se producen al azar. Y puede llegar a suceder que haya, por azar, a través de una mutación genética que coincida con la presentación de una molécula nueva y que rápidamente desarrolle resistencia. El fenómeno es genético, está ligado a los genes, heredable de generación en generación, esto no lo podemos olvidar, es dinámico e ineludible e irreversible. Esto en condiciones normales y para la mayoría de los principios activos es importante entender lo de la irreversibilidad. En líneas generales, salvo muy pocos trabajos,
Lo que sucede es, cuando yo dejo muchos años de usar un principio activo, los genes resistentes se diluyen en la población, pero no desaparecen. Cuando yo vuelvo a presionar con el mismo principio activo, con el paso del tiempo se expresan nuevamente. Es ineludible, más tarde o más temprano, con el uso frecuente de una misma droga, aparece. ¿Cómo sucede y a qué velocidad aparece? Depende de algunos factores genéticos, biológicos. Ahí la diferencia es que en los genéticos y biológicos nosotros no participamos. Sí es importante entender que en zona favorable, porque hay un número mayor de generaciones anuales, mayor número de descendientes por generación, este proceso es más rápido que en una zona intermedia o desfavorable. Pero sí en los factores operacionales somos los que participamos y a veces sin entender el problema aceleramos. Es decir, aceleramos el proceso, la velocidad del desarrollo de la resistencia. Y tiene que ver con que elegimos el producto, la naturaleza química, la formulación, el tipo de aplicación y la dosis, el momento y la frecuencia. Ahora más atrás, más adelante vemos algunas cuestiones con el tipo de aplicación y la dosis en particular, porque lo que hemos estado advirtiendo en los últimos tiempos es hemos perdido el hábito de la aplicación correcta de un garrapaticida y eso hace el resultado. Respecto a la frecuencia, es el factor disparador de la resistencia. Y es un proceso de años, no sucede de un día para el otro. Eso es importante entender, porque a veces nos sorprende cuando hacemos testeo de resistencia y nos sorprende que aparezca resistencia a un principio activo cuando lo venimos usando, en algunos casos, ahora vemos otro cuadro, hace 60 años. Esa alta frecuencia de aplicación, de uso de una misma droga en un periodo de tiempo, hace que esos genes que se estaban mutando al azar se establezcan en la población. Cómo continúa la presión de selección por uso de la misma droga, hay una selección de los genes resistentes, elimino los sensibles y se desarrolla esa población resistente hasta que aparece la emergencia, es cuando el gen está difundido en la población y yo no puedo controlar la población en el campo o no puedo despachar hacienda. Esos genes lo que hacen es, al cambiar los genes, modificar genes, lo que hacen es alterar un montón de estructuras, alterar metabolismos, alterar enzimas, que hacen que tengan las herramientas que son los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, puede aumentar el espesor de la cutícula de la garrapata, es decir, que haya resistencia de penetración. Puede aumentar la cantidad de enzimas que metabolizan cada principio activo, es resistencia metabólica, aumentan la velocidad de excreción. Pueden modificar un aminoácido en una cadena de una estructura de los canales de sodio, de GABA, modificando, es como si cambiara la cerradura y yo voy con la misma llave y no anda. Es cuando uno más conoce el tema, más entiende el enemigo que es garrapata. Más serio tenemos que tomar este tema. Y después está la resistencia de comportamiento, que también se vio, que tiene que ver con cuando aplicamos mal algún garrapaticida, en particular los de contacto o los de inmersión, lo que hay es un área no cubierta por el garrapaticida, entonces la larva, por ejemplo, en la cabeza o en las partes inferiores, se va a subir y va a estar en el lugar donde no hay un garrapaticida. Por ese lado es entender la importancia de la aplicación, la importancia de entender qué aplicamos y cuál es el comportamiento y lo de la dosis. Respecto a la resistencia, por ejemplo, vale ver lo que pasa en nuestros vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de resistencia, por ejemplo, Río Grande do Sul en Brasil, ustedes pueden ver ahí,
más del 80% de los muestreos son resistentes a cipermetrina, clorpirifos, amitraf, fipronil, ivermectina. Porcentaje más del 80% a 4 y 5 moléculas. Hay ya una cepa que se llama Jaguar, que es resistente a todo, y hay resistencia a todo. Es importante ver eso, entender lo que está pasando en lugares que tienen climas parecidos, sistemas de producción parecidos e idiosincrasia parecida. Esto es Uruguay. Fíjense, los tonos negros y grises corresponden en la zona más al norte de Uruguay, corresponden a la cantidad de principios activos 4 y 5 con resistencia. En Argentina no tenemos muchos datos, pero los pocos que tenemos son para alarmarse. Esto es un dato de la UNE, que de 100, tomando un número de 100, pueden ver que hay resistencia en el 90% de los casos a piretroides, 33 a lactonas, 63 a amitraz, 29 a fipronil, 31 a las mezclas. Tenemos resistencia al fluazurón ya en Argentina. Ahí pueden ver esos otros datos de la UNE. Hay resistencia, multiresistencia en varios establecimientos y lamentablemente el testeo es bajo todavía. O sea, es muy importante el testeo para poder determinar con qué herramientas yo armo un programa. Esto también es lo que le mostraba hoy. Teniendo en cuenta el proceso que lleva de años y la aplicación frecuente de una misma droga, es interesante ver esto para entender hace cuánto tiempo estamos usando las drogas que hay hoy en el mercado y que ya tienen resistencia. Es decir, no nos tiene que sorprender. Las drogas más nuevas, entre comillas, fipronil y fluazurón, ya pasaron los 30 años. La droga más últimamente lanzada, el Fluralaner, hay que cuidarla, ¿sí? ¿Por qué? Por estas cuestiones que tienen que ver con la industria. Primero, los procesos de investigación son largos y costosos. Son 15 a 20 años por lo menos, con costos muy altos de hasta 300 millones de dólares. Aumento de regulaciones, inocuidad alimentaria, seguridad, medio ambiente, esto alarga los procesos. Esto es importante tener en cuenta, desde los 90 no se investigan más moléculas para baños de inmersión, teniendo en cuenta lo de contaminación ambiental. Es decir, que aquellos lugares donde aún son eficientes las moléculas que se están usando en los baños de cada campo, hay que cuidarlas muchísimo, muchísimo. No hay protección de patente y cambió la prioridad del mercado. Esto es lo que más modificó esta cuestión. Desde los 90 para acá, el mercado que investiga y desarrolla puso foco en mascotas. Hoy mascota es más importante que ganadería, altamente, aves y cerdos, con lo cual, aunque se sigue investigando permanentemente, cuando aparece algo, ganadería entra a la cola de la investigación. Tal es así que el Fluranarer fue lanzado en mascotas y aves primero y recién el año pasado arrancamos en bovinos. La velocidad de aparición de la resistencia. La vida útil promedio de los garrapaticidas en Argentina es de 12 años. 12 años. Y los procesos son de 15 a 20. Es decir, aparece resistencia más rápido de lo que alguna industria nos puede proveer herramientas. Cada vez, si uno mira el horizonte, cada vez tenemos menos herramientas de control. El problema de garrapata del bovino a nivel mundial no es percibido con la importancia que tiene. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese escenario? Claramente, reinfestación de grandes áreas, ya no solo área de cría, sino invernada y tambo, resistencia a varios principios activos, dificultades para controlar poblaciones de garrapata, resistencia múltiple, dificultades para controlar gastrointestinales, mosca de los cuernos, miasis, reaparición de sarna. Esto también es importante empezar a tener en cuenta. Aumento en las pérdidas por parasitación. Esto tiene un serio impacto, como lo vimos en los índices productivos y reproductivos. Los rodeos no están inmunizados adecuadamente,
con lo cual va a haber mayor probabilidad de brotes con alta tasa de morbilidad y mortalidad. No se advierte la criticidad del problema. Garrapata no es solo tristeza, dificultades en la comercialización. Esto es importante entender cuando hay imposibilidad de despachar libremente a ciertos mercados, disminuyen la cantidad de mercado y puede llegar a disminuir el precio porque no tengo opción. Hay alta densidad de huéspedes alternativos, después tocamos rápidamente el tema. Y tenemos los riesgos que hablábamos hoy de no cumplir con las exigencias de los mercados de mayor valor e impactos en distintos sectores. ¿Cuál es el manejo? Lo primero que tienen que tener en cuenta hoy en este escenario que empieza, que ya se viene desarrollando, pero que lo van a tener en los próximos años, lo primero es hacer un diagnóstico inicial del estatus de problema de resistencia para saber con qué herramientas yo puedo arrancar eficientemente un programa. Si no hago un estatus inicial de resistencia, estoy tirando la plata. Luego tengo que hacer un diagnóstico frecuente, por lo menos un par de veces al año. Tengo que repetir en lo posible el diagnóstico teniendo en cuenta el dinamismo del fenómeno, es decir, el fenómeno es dinámico, evoluciona. Con el uso y que estamos usando drogas hace mucho tiempo, el fenómeno evoluciona. Tengo que estar muy atento a la evolución para o bajo la frecuencia de uso para no generar resistencia o descarto si aparece resistencia. Las pruebas que hay son inmersión de adultos o paquete de larvas o inmersión de larvas. Estos son ejemplos de lo que son tratamientos estratégicos y se pueden adaptar a lo que es un proceso de erradicación que hizo la gente de INTA Rafaela, en varios lugares del norte, donde se aplica el conocimiento de la epidemiología y se logra ese primer impacto en la primera generación y prácticamente apaga la población. Ustedes pueden ver ahí dos curvas, una negra y una gris. La gris es aquella en donde se aplican 2 o 3 tratamientos al comienzo de la temporada, a la primera generación, y ustedes pueden ver cómo recién se empieza a recuperar la población entre febrero y marzo. ¿Sí? Esto también es lo mismo, este es otro trabajo, pero a lo largo de 3 años, fíjense ahí y pueden ver en uno de los ejes de los gráficos la cantidad de teleoginas que se contaron. Pueden ver que las teleoginas contadas en los animales con este tipo de trabajo es baja. Y tenemos que entender lo del manejo de la... Julio, Sí. ahí hay una pregunta. Preguntan cómo se realiza ese diagnóstico inicial de resistencia, si querés detallar un poco más sobre eso. ¿Cómo? Repetime la pregunta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de resistencia? Si me querés Bien. dar más detalle de cómo es la operatoria Sí, esa. hacemos algún detalle y después hacemos otros comentarios. Básicamente lo que tienen que juntar es una cantidad significativa de garrapatas de teleoginas, las teleoginas, que tienen que tener la condición de estar bien prácticamente a punto de desprenderse, no arrancarlas del cuero porque se rompe el hipostoma y no sirve, sino cuando uno pasa la mano, los dedos, cuando le va pasando los dedos se desprenden fácilmente, esa es la ideal. Juntar la mayor cantidad posible, teniendo en cuenta que son necesarias 10 a 12 de ese tipo de teleoginas para hacer un diagnóstico por molécula. Es decir, se necesitan muchas para hacer varias moléculas, pero se pueden juntar inicialmente 20, 30, 40 y pedirle a quien va a hacer el análisis hacer un análisis de resistencia sobre la droga que usaron en los últimos años con más tiempo. Es decir, relacionar aquello de mayor frecuencia de uso como generador de resistencia para ver qué está pasando y empezar a descartar las drogas que más usé si es que hay resistencia.
Esas garrapatas se ponen en un frasco. Después, Federico, yo te puedo compartir el protocolo para que lo compartas al grupo, a la gente. Se Perfecto. ponen en un frasco, un poquito de algodón en el fondo, unas gotitas de humedad, de agua, no agua, sino unas gotitas, un papel, arriba las teleojinas, se cierra el frasco, se hace unos agujeritos pequeños y se etiqueta el frasco y se manda con la mayor cantidad de datos posibles. Establecimiento, zona, potrero, últimos tratamientos, todo lo que sirva para, como dato, digamos, como información. Eso se puede hacer así y después vemos si no, también hay una posibilidad que es eventualmente hacer alguna prueba a campo, que ahora vemos la diferencia. Pero básicamente es eso. Los lugares que están haciendo lo pueden canalizar a través de Fucofa. Ellos no sé si ya empezaron con la posibilidad de hacerlo o Fucosa en Curuzucuatiá hace la Fucosa en Sociedad Rural, o la UNE, o el INTA Rafaela. O sea, hay varios lugares, creo que está haciendo Colonia Benítez también, pero habría que ver qué es lo que queda más a mano para la gente de ahí y eventualmente hacer muestreo. Desde ya nosotros colaboramos con eso, ¿no? Volviendo a los planteos, bueno, esto es lo que le decía a lo largo de 3 años. El manejo de la resistencia tiene que ver con este concepto. Uno es rotar las drogas de distinto mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo rotar drogas dentro de un mismo grupo químico. No sirve rotar ivermectina con doramectina o con abamectina. ¿Sí? Tengo que rotar principios activos de distintos mecanismos de acción. Y es importante tener en cuenta esto. La rotación se basa, y esto tiene que ver con que la progenie de la garrapata difiere temporalmente de su progenitora y la selección de resistencia es vertical, a través de los genes verticalmente. La rotación se basa en el hecho que las poblaciones en refugio seleccionadas por el garrapaticida que se le hizo a la progenitora, a la progenie que hoy está en el pasto, solo le van a quedar dos opciones, dos posibilidades en la siguiente rotación. O muere en el pasto sin subirse al huésped, o muere en el huésped con un garrapaticida B de diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, si yo al fin del otoño, en la temporada pasada de garrapata, previo al invierno, hice un último tratamiento con fluazurón, en este comienzo de temporada, a la progenie de aquella progenitora, yo tengo que tratarlo con un principio activo diferente. Por ejemplo, fipronil. Siempre y cuando sepa que está siendo eficaz cualquiera de las drogas que vayan a usar. Bueno, decía, la progenie difiere temporalmente de su progenitora. Esto también es importante a veces tener en cuenta para un mejor control poblacional. Respetar el poder residual absoluto de cada producto comercial. Ustedes saben que cada producto comercial aprobado por SENASA tiene un poder residual absoluto determinado. Y la sugerencia personal es que al menos los dos primeros tratamientos sean respetando el poder residual absoluto. Esto hablando de control. Si es erradicación, siempre hay que respetar el poder residual absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo estiro el intervalo entre los tratamientos, la caída en la curva de concentración de los productos va generando subdosificación, con lo cual eso también genera es un factor de desarrollo desarrollo de la resistencia. Entonces la sugerencia es, entre el primer y segundo tratamiento, al menos evitar esa caída en la curva y hacer los dos tratamientos respetando el poder residual absoluto de los productos que vayan a usar. Esto es importante y lo hemos venido viendo en los últimos tiempos y vale la pena aclarar porque muchas de las veces que hay reclamos acerca de resistencia, el problema es manejo. Entonces, esto es un logaritmo que hizo Santiago Nava, que es interesante,
Yo tengo que hacer este análisis respecto a si yo veo infestación arriba de los animales post tratamiento. ¿Sí? Tengo que ver primero si fue dosificado correctamente, si la aplicación fue correcta, todo eso, que es lo que determina los niveles adecuados en sangre, en particular con los garrapaticidas sistémicos o los de contacto respecto a la difusión. Y a partir de ahí empezar a tomar esos caminos para poder saber si realmente es resistencia o simplemente es un error de manejo, que puede ser la aplicación o el manejo o la dosis. Acá ustedes pueden ver que se puede hacer pruebas de campo, es decir, básicamente lo que se sugiere es, y esto también puede servir en aquellos casos que yo no alcanzo a juntar teleoginas, pero veo garrapatas arriba del animal, pero la cantidad de teleoginas no da para hacer un muestreo, puedo hacer una prueba de campo. Esto es particularmente importante para los de contacto, como el fipronil, o, por ejemplo, el grupo de las lactonas, los inyectables, teniendo en cuenta el producto comercial que yo estoy usando, porque tengo que saber qué esperar de ese producto. Por eso habla de eficacia esperada. La prueba de campo básicamente es, vienen los animales con garrapata, marco 10 animales, hago toda la prueba, aplico correctamente, dosifico correctamente todo y miro el día 9 y el día 16. Si el día 9 o el día 16 o ambos hay una cantidad anormal de garrapatas en todos los estadios, claramente no anda. Yo puedo acompañar después a posteriori, puedo acompañar con diagnóstico de laboratorio, pero la prueba de campo para este tipo de moléculas es contundente, siempre que sea bien dosificado y bien aplicado. ¿Qué significa eso de bien aplicado y bien dosificado? Primero, por ejemplo, los inyectables. Todos los inyectables son garrapaticidas, son de aplicación subcutánea. La aplicación subcutánea de un inyectable tiene una forma, una regla, que es hacer la carpa, el pliegue de piel y la jeringa a 45 grados. Ahí se aplica el producto. Si no, lo que sucede es lo que habitualmente vemos a la salida de la manga cuando vemos gotear los animales. Cada vez que yo veo gotear los animales a la salida de la manga, tengo que entender que la dosis completa no fue aplicada. Entonces el resultado no es el correcto. Eso con los inyectables. Y obviamente el cálculo de dosis siempre de preferencia pesando los animales. Respecto a los purones de contacto, por ejemplo, fipronil, es importante entender es importante entender la importancia de la distribución. Por eso se recomienda a lo largo de la línea media del lomo, desde la cruz hasta la base de la cola, correctamente con el pico tocando el cuero del animal para no cometer el error de hacer aspersión, es un purón de contacto, no es aspersión, y aplicarlo correctamente. De esa manera, la dosis se va a distribuir simétricamente hacia ambos lados, cubriendo la mayor parte de la superficie corporal. Difícilmente sea el 100%. Es decir, la parte más alejada de la cabeza o las extremidades, las partes más distales de las extremidades probablemente no sean cubiertas. Entonces, eso es importante comprender a la hora de usar un producto, es saber qué esperar. Respecto al purón con fluazurón, que es sistémico, se aplica purón también teniendo en cuenta de no hacer aspersión, sino el pico tocando en lo probable el cuero del animal entre paleta y anca en no más de 20 centímetros y depositar la dosis ahí. Es sistémico. Quiere decir que yo tengo que lograr la absorción.
Si yo veo en una manga que están más mojadas las tablas de la manga, que los animales claramente la dosis no fue, es como el goteo del inyectable. Es decir, pierdo un porcentaje importante de la dosis, el resultado no va a ser el adecuado. Y en ambos casos de los purones, tener en cuenta un detalle respecto a el colapso del bidón. Cuando uno va aplicando constantemente sin tener en cuenta que el bidón está colapsando, cuando hace eso genera una presión negativa que hace que líquido de la jeringa vaya otra vez hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada tantos animales, una manga, dos mangas, tengo que aflojar el pico, que entre aire y que no haga ese colapso. A veces uno ve trabajar hasta que quedan las paredes del bidón eh, pegadas. Eso no puede pasar. Respecto a baño, obviamente la infraestructura, baños de inmersión tienen que tener una infraestructura adecuada, si no, no pueden cumplir con todo el protocolo de baño. Si yo no tengo pileta de cubicación, si el largo de mi baño no es el correcto, si no hay regla, si no hay horquilla y si no cumplo el protocolo de baño, el baño es inválido. Fíjense todos los errores que hay que se producen con frecuencia e invalidan un baño. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con todo esto, si yo no evito estos errores, el baño es inválido, el baño no cumple su cometido. Y básicamente tiene que ver, por ejemplo, con que el garrapaticida de inmersión es un garrapaticida de contacto y la garrapata va a morir cuando el tiempo de contacto sea el adecuado y el adecuado se lo da el tiempo de nado, de 15 a 20 segundos. Si el animal nada 6 segundos, como hemos visto en algunos baños, ese baño es inválido. El resultado del control de la garrapata va a ser malo. Respecto a ambiente, esto también es importante a tener en cuenta. En los últimos años hemos visto estos cambios de ambiente que tienen que ver en muchos lugares con el que no tenemos, por ejemplo, más ovejas. Entonces el monte se cerró. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, tenemos dificultades. Hoy hablábamos del tema de tristeza, dificultades para ver el animal. Pues el animal cuando se siente mal, ¿sí? Se siente triste, lo primero que hace es aislarse, se aparta de su rodeo y se aísla. Entonces no lo veo, no lo puedo tratar o no lo trato a tiempo. Y lo otro que cobra importancia es no junto todos los animales. Si yo quiero tener un programa, sea de control o de erradicación, si no traigo el 100% de los animales al tratamiento, no voy a tener un buen resultado. Después está el tema de los huéspedes alternativos, que no solo es el ciervo, sino también ovejas, caballos, y que está relacionado en algunos casos con este tema de resistencia múltiple. ¿Por qué? Porque caballo y oveja habitualmente el tratamiento único y sistemático siempre fue lactonas, hoy no andan, entonces estamos viendo en ovejas y en caballos parasitaciones muy importantes. De hecho, el caballo es un huésped alternativo importante. Después tenemos los ciervos y los chanchos. ¿Cuál es el punto acá que es importante entender? No es para echarle la culpa al ciervo como a veces uno escucha, sino que lo que provocan los huéspedes alternativos es una alta densidad poblacional que incrementa la carga animal, entre comillas, y aumenta la probabilidad de contacto entre el huésped, sea el huésped bovino o un alternativo, para que la larva suba y sobreviva. O sea, la larva que está en el pasto no camina, sino está en la punta del pasto, está a la espera de que pase un huésped para no morirse de hambre. Entonces, no importa qué pase, se va a subir. Si pasa una oveja, se va a subir, si pasa un caballo. Ahora, si yo tengo mi rodeo bajo control con garrapaticidas, esta parasitación va a ir menguando a lo largo del tiempo. Es decir, esto es importante cuando el control es deficiente. Solo como ejemplo, estos son los resultados de ese trabajo que se hizo en Entre Ríos para mostrar que el ciervo
es un huésped alternativo de baja incidencia, pero cuando el huésped tiene alta densidad y convive con el bovino, si el bovino además el rodeo está no tratado correctamente, ahí va a haber escapes, ¿sí? Es muy importante. Y pongo el dato para tener en cuenta, en Estados Unidos el ciervo Axis es uno de los factores, es una de las cuestiones que puso en jaque todo el programa, en particular en el sur, y solo en Texas hay por lo menos 4 millones de cabezas de ciervo y 2 millones de chancho. O sea, es algo a tener en cuenta y es algo que hay que conversarlo. No es el principal enemigo. O sea, primero tenemos que tener programas eficientes de control. Respecto a infraestructura y personal, es lo que comentábamos, en líneas generales hay deficiencia de infraestructura, deficiencia de perimetrales, deficiencia en todo el tema de baños de inmersión y falta de personal y en particular personal calificado. Cuando uno tiene en cuenta que personal capacitado y todo lo que es infraestructura formaría parte de lo que es tecnología básica, si eso no está en condiciones, yo difícilmente pueda tener un programa de sanidad correcto de control de garrapata y no voy a poder ascender de nivel tecnológico, por ejemplo, para pasar de entorar de 24 a 18 meses, de 18 a 15 y así sucesivamente con todos los índices. ¿Qué es lo que uno sugiere? Esto que estuvimos viendo, claramente aplicado a la zona correspondiente. O sea, la idea es entender la dinámica poblacional, entender la importancia de eliminar la primer generación, porque tiene impacto, no dejar garrapatear septiembre, octubre y noviembre, meterle ahora con un caño entre criollo para poder lograr esos efectos de la población, por lo menos que no se dispare. Si la población no se dispara, disminuyo la probabilidad de brote de tristeza por babesia, por anaplasma, disminuyo las pérdidas que me generan y eventualmente si es un programa de rotación, de erradicación, basado en los sistemas estratégicos, lo único que tengo que hacer es ajustar los poderes residuales absolutos para que la frecuencia de aplicación sea la correcta durante un periodo determinado que determine el programa de erradicación. Vale la pena este comentario. Este comentario viene de un documento de FAO del 2004 que se reeditó ahora, este año, y que ya en el 2004 alertaban a nivel mundial sobre este tema de resistencia, no solo en garrapata, pero particularmente resistencia a los garrapaticidas, que necesitamos un cambio de enfoque en el control o erradicación, pero en el control de garrapata, un cambio de enfoque en la forma de hacer las cosas, porque si no vamos a tener aumento de resistencia a los garrapaticidas, resistencia múltiple, esto lo decían en el 2004, y es lo que estamos viendo además de producir contaminación de medio ambiente, presencia de residuos en carne y leche, con lo cual no vamos a acceder a muchos mercados. Entonces, resumiendo, tenemos que hacer diagnóstico sí o sí, diagnóstico inicial y frecuente de resistencia. Tenemos que utilizar estos programas de erradicación o estratégicos basados en la epidemiología. Reitero, hasta el cansancio, primera generación, septiembre, octubre y noviembre, no darle respiro, además de lo que vimos que impacta en el servicio. Manejar la resistencia, según las pautas establecidas, como la rotación de principios, sí o sí, de cara al escenario de los próximos años, empezar un proceso de inmunización. Toda esa zona de riesgo que estábamos viendo, norte de Entre Ríos y centro de Entre Ríos, son zonas de riesgo, van a ser zonas de riesgo. Tienen que empezar un proceso de inmunización de los animales menores de 4 a 8 meses para que cuando venga el desafío fuerte, esos rodeos estén inmunes, tengan estabilidad enzootica que solo con la vacuna se puede lograr. Inclusión de herramientas no químicas cuando estén en el mercado, aprobadas y registradas.
Eventualmente, también a considerar dentro de la inclusión de las herramientas no químicas, los biotipos raciales en aquellas zonas donde ya haya dificultades por multiresistencia al control de garrapatas. Una herramienta es el grado de índico que le puedo aportar al rodeo. Esto está más que comprobado a nivel mundial y es una herramienta válida en aquellos lugares donde ya no tengo posibilidad de control químico. Y sobre todas las cosas, mucha información, como estas reuniones son muy importantes, capacitación continua de todos los miembros de los grupos, los profesionales de los grupos, porque todo esto que estamos hablando es muy dinámico. Primero es muy complejo y es muy dinámico. Entonces, año tras año hay información nueva que hay que difundir y aplicar. Entonces, los beneficios es disminuir significativamente o erradicar la población, menor parasitación, menos pérdidas, aumento en los índices productivos y reproductivos, minimizamos la probabilidad de brote de tristeza, disminuimos los casos de miasis y bueno, eso es en líneas generales todo lo que hay que tener en cuenta para el escenario de los próximos tiempos y obviamente siempre a disposición, ¿no? Muchas gracias, Julio. Muy buena la presentación. Te sumo una pregunta que tiene que ver un poco con, en la zona casi ya los baños no existen y están surgiendo como opción el tema de los túneles de aspersión. Digo, ¿qué experiencia tenés? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué hay que tener en cuenta para usarlos, instalarlos? Las mangas de aspersión, Ujú. ahora hace poco tiempo, este año creo que fue también, SENASA lanzó un manual eh, nuevo del tema del uso de las instalaciones y agrega ahí las mangas de aspersión con las medidas necesarias para que, al igual que en el protocolo de baño, el tiempo de nado, acá sería el tiempo de mojado, de lluvia, se cumpla para que ese animal salga íntegramente mojado. Hasta el último pliegue y rincón de piel tiene que estar empapado para permitir ese contacto del parásito con el garrapaticida. Tienen muchas cosas, si se cumplen los largos, la cantidad de pico, la presión, los depósitos, todo lo que está establecido como una estructura ideal, si se cumple eso, tiene muchos beneficios. Primero, utilizar herramientas de control como el Amitraz o las mezclas, para lo cual además tiene aspectos prácticos positivos, que es, por ejemplo, que uno prepara solamente la cantidad de líquido que va a usar según la cantidad de animales, con lo cual, una vez que termina el trabajo, no tiene que estar pendiente de si el pH sí, el pH no, si le agrego o no le agrego. O sea, eh, eso ayudaría muchísimo a conservar las moléculas seguramente. Tiene aspectos prácticos, por ejemplo, con categorías muy críticas a la hora de tirar al baño, como la vaca preñada. Hace muchísimos años habíamos hecho un trabajo con Inta Mercedes donde, por ejemplo, tirando la vaca al baño, cuando no se tiene cuidado y se trabaja muy sin cuidado, el impacto puede generar aborto y puede alcanzar el 2,2% en baños de inmersión. Ese trabajo está publicado por Inta Mercedes. Entonces es importante tener en cuenta, claramente en un baño de aspersión y trabajando como corresponde, ayudaría mucho a evitar estos problemas. Hay algunas firmas que hoy hacen unos baños muy buenos. Habría que ver si coinciden, por ejemplo, el largo, es muy importante el largo, calculo que tendrán que tener 8 a 10 metros por lo menos, pero claramente son herramientas positivas para involucrar. Ahora, importante es, previo a la construcción o compra de un baño de aspersión o de inmersión, es importante el testeo de resistencia.
porque ha pasado de gente que construyó un baño de inmersión y resulta que tiene resistencia a alguno de los principios para baño de inmersión. Ujú. Acuérdense, en el proceso de erradicación, muchas veces, en los lugares donde no se eliminó por completo la garrapata, venimos usando drogas hace 40, 50 años. Entonces, y acuérdense que están los genes. Perfecto, clarísimo. Está bueno, si tenés ese documento lo podemos compartir. Sí, sí, está en la página del Eh, SENASA, pero después bien, te lo paso también, lo tengo por ahí. dale, buenísimo. Y con respecto, recién sacabas el tema de inversión de vacas preñadas, preguntaban sobre el baño de hacienda con cría al pie, cómo es la operatoria, cómo se maneja, y si los terneros hay que bañarlos también, o cómo es el manejo de ellos. Sí, en realidad ahí hay que ser muy cuidadosos. Si son terneros muy chiquitos, es preferible no. Por ahí con algún purón o algún inyectable está bien, siempre y cuando la droga ande. Si ya son terneros más grandes, sí, se los puede pasar por el baño, pero hay que hacer el aparte, separar vacas y terneros, trabajar primero con mucho cuidado con los terneros y después con las madres. Trabajar con cuidado significa, más allá de las categorías, no tirar más de uno o dos animales a la vez para poder que naden tranquilo, que no se den vuelta, que tengamos la posibilidad de horquillar y sumergir la cabeza dos veces, como es, como corresponde con el protocolo, y no evitar que haya algún problema, o sea, y evitar que haya algún problema. Eh, y una vez que se termina el proceso, dejar un tiempo prudencial antes de ir al potrero, dejar un tiempo prudencial para que la madre reconozca de vuelta, ubique su ternero y reconozca y no haya más problemas. Esto es importante en particular con el amitraz y con vacas primerizas. A veces terminan el baño y rápidamente quieren llevar la hacienda al potrero y en el camino la vaca primeriza suele dejar el ternero porque el ternero se quedó echado y queda después como guacho. Entonces, simplemente es retomar el viejo hábito de trabajar con paciencia, trabajar bien y no rápido. No es necesario trabajar rápido, sino bien. Buenísimo, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay ninguna otra. No sé si alguien tiene algo para preguntarle a Julio, aprovecharlo. Bueno, les repito, les comento, está la encuesta de la charla en el chat. Si por favor la pueden contestar y sumar ahí los temas de esta temática en particular que quieran profundizar para futuras charlas, les agradecemos. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muy buena, muy clara. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes y por supuesto a disposición para todas las charlas que quieran y para eventualmente acompañarlos en todo el proceso, ¿no? En la planificación, en el monitoreo, testeos. Ya estamos a completa disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Espectacular. La Muy tendremos en bien, cuenta. que estén bien.